Buenos días a todos. En nombre de la Fundación Filia, agradecemos una vez más vuestra participación en el programa de formación para empresas que, bajo el título Resolución de los conflictos personales desde el ámbito laboral, retoma su actividad hoy, ya iniciada el pasado 3 de julio. La sesión de hoy, Gestión del tiempo e higiene del sueño, será impartida por uno de los psiquiatras más relevantes de nuestro país, cuyo reconocimiento ya traspasa fronteras. El doctor José Miguel Gaona, que está aquí a mi lado, es cum laude en la rama de psiquiatría, Premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor técnico del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, responsable del área de salud mental en la Guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo y es a la vez autor de diversos libros de gran éxito editorial. Y en los últimos años ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos místicos desde una perspectiva neurológica. Actualmente colabora con la Universidad Laurentiana de Sudbury, Ontario, Canadá, y es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y profesor honorario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Creo que va a ser una sesión en la que todos vamos a poder disfrutar mucho de su intervención y su ponencia. Os recordamos que la siguiente sesión, que es la semana que viene, el próximo día 18 de septiembre, la superación del miedo, también será impartida por el doctor Gaona. La sesión de hoy la iniciamos a las 10:30, perdonad los 10 minutos de retraso. Tendremos un descanso a las 12 de la mañana. Por favor, las personas que no os hayáis acreditado, pasad por la Secretaría Técnica. Y por favor también no olvidéis entregarnos el cuestionario de evaluación que os hemos entregado junto con la documentación. Nada más, os dejo con el doctor Gaona. Sí. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí al fondo? ¿Sí? Fantástico. Vale. Bueno, en primer lugar, yo sé que es un clásico, pero es agradecer a los que te han invitado, claro, y a vosotros por haber venido, como es lógico. A veces cuando vas a dar una conferencia o eso siempre se te olvida y al final dices, joder, he acabado y no he agradecido a nadie, no he dicho nada, he soltado el rollo y me he largado corriendo. Por lo tanto, de corazón, en primer lugar, muchas gracias por haber venido, en serio. Y a la Fundación Filia, ¿no? La verdad que cuando me propusieron dar esta conferencia fue antes del verano. Vivo parte del tiempo en España y parte en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos y me parecía algo como un poco lejano, ¿no? Siempre que hay una llamada de España te suena pues como que casi, no de otro planeta, pero sí un tanto lejano, no emocionalmente, pero obviamente sí geográficamente. Nada, no se preocupe. Pasar. Todavía hay gente que se está acreditando. Y lo acepté. La verdad que los términos de la conferencia no los he tenido claros hasta hace relativamente poco. Muchas veces te dicen que hables de una cosa, luego a veces cambia, luego tienes que ajustarte al guión. Finalmente hay otros que han dado conferencias dentro del mismo ciclo y por lo tanto corres el peligro de ser, por ejemplo, redundante, ¿no? Y hablar nuevamente de lo mismo, con lo cual es un poco incómodo. Lo que voy a intentar es ser lo más práctico posible, es decir, todos los que estamos en esta sala o trabajamos o hemos trabajado o vamos a trabajar en principio, o si no, por lo menos nos interesa el tema del trabajo. Muchos, evidentemente, tenéis que ver, por ejemplo, con recursos humanos, con prevención, por ejemplo, otro compañero que me lo ha dicho antes, etcétera. Y seguro que de ciertas áreas, vamos, seguro, con toda seguridad, sabéis infinitamente más que yo. Yo voy a pasar quizá por algunas de vuestras áreas, con todo el respeto, pisándolas con la mayor delicadeza posible, porque evidentemente no soy el experto en ese tipo de cuestiones. Y lo que sí voy a hacer, por el contrario, es intentar acentuarlo en la parte de comportamiento, de conducta, de psicología, en la parte más humana, en aquella parte en la que, en definitiva, a todos nos toca de una manera u otra, ¿no? Soy psiquiatra forense, me parece que ya lo han dicho, me dedico a temas de, entre otros, de perfilamiento y cosas así, en ocasiones para la policía. Me dedico mucho al tema de comportamiento, obvio, ¿no?
comportamiento humano, por qué la gente hace las cosas. En ocasiones me ponen verde en Twitter porque me he dedicado a, por ejemplo, a estudiar y también, por qué no decirlo, a defender a algunos de los asesinos más conocidos. El defender no quiere decir que te pongas de su parte, sino intentes explicar muchas veces a un jurado o a un juez por qué puede haber ocurrido esto. Tienes que meterte en la mente de la otra persona e intentar desarrollarlo. De esta manera, por ejemplo, he conocido a Bretón, a Garavito, que son los asesinos en serie más grandes, algunos los conocen, ¿no?, en Colombia, y he recorrido medio mundo entrevistándome con gente que ha hecho cosas en principio terribles. Y una de las conclusiones que en ocasiones he sacado, y es bastante desagradable, nada, pasar por favor, es que muchas veces no nos diferencia mucho de unas personas de otras. En ocasiones la conducta humana es bastante más elástica de lo que parece. Y también en ocasiones, dependiendo de cómo nos vayamos encontrando, podemos actuar de maneras tremendamente extrañas, raras y censurables desde el punto de vista social. Es decir, por ejemplo, recuerdo el caso, de no hace mucho tiempo, hace unos 3 o 4 años, de un individuo que salió en la prensa porque el vecino le había insultado y le había escupido desde el balcón y tal y cual. Y él, ni corto ni perezoso, fue a casa, cogió un pequeño hacha en la caja de herramientas y le pegó un hachazo en la cabeza que por poco le mata. Dicho así, dice, qué bestia el tío, claro. Sin embargo, cuando esta persona, a la que además justamente la defendí, comenzó a explicar el trayecto a lo largo de años en el que, por ejemplo, le ponía los altavoces todos los días contra la pared del vecino para no dejarle dormir, insultaba a sus hijas, le tocaba el trasero a la mujer, rompía las bolsas de basura, las esparcía, y este otro, que era ingeniero aeronáutico y un tipo muy, muy calmado, fue aguantando, de tal manera que finalmente explotó. Y yo me preguntaría cuántos de nosotros no hubiésemos incluso explotado muchísimo antes, ¿no? Muchas veces hay que entender las cosas desde cómo van ocurriendo dentro, y de esa manera vamos entendiendo multitud de cuestiones. Acabas entendiendo cómo es posible que en Estados Unidos hace 15 días un tipo rencoroso mate a 2 compañeros, o por qué en un momento dado una madre mata a los hijos. Y cuando digo entender, que quede bien claro, no digo compartir, ni que esté de acuerdo con que lo hagan. Estamos hablando de la dinámica o la explicación del por qué puede ocurrir algo. Hasta el más loco, coloquialmente hablando, tiene sus razones que no entendemos la mayor parte de las veces para actuar como se actúa. En esa experiencia profesional que ha mencionado antes la compañera de estos años, en el que he trabajado en guerras y para el ACNUR también, en Bosnia, en Kazajstán o en Ruanda, te das cuenta de que prácticamente cualquiera de nosotros, cuando nos vemos envueltos en una dinámica enloquecida, acabamos totalmente locos. Por muy bien que estés de la cabeza, te acaba arrastrando la situación, porque todos interactuamos entre nosotros mismos y el medio. Y la realidad es una cuestión que tan solo se fabrica en nuestra cabeza. Yo sé que esto suena un poco raro, dicho así rápidamente, ¿no? Pero la realidad existe en principio, o nuestra traducción de la realidad, los que hayáis leído a Platón y la famosa historia de la caverna, etcétera, sabréis a lo que me refiero. Estamos encerrados en un cerebro y solo tenemos 5 sentidos que nos alimentan. Con eso construimos una realidad. La adherencia a esa realidad externa es lo que va a aumentar nuestro índice de supervivencia. Cuanto menos podamos evaluar adecuadamente qué está sucediendo fuera de nuestro cerebro, nuestra supervivencia irá disminuyendo de manera proporcional. Por lo tanto, aquellas personas que pierden adherencia a la realidad y que por ende no son capaces de traducirlo más fielmente qué sucede alrededor, y creo que esto es una de las primeras características en el mundo en que os movéis, vais a empezar a fallar a la hora de tomar decisiones, porque vuestra realidad tan solo va a existir en vuestra cabeza y no se va a corresponder con lo que hay fuera. Llámense emociones, tanto negativas como positivas, o cualquier otro tipo de cuestión. De todos modos, ya veréis que algunas, vamos a ir viendo una serie de cosas, ahí para una verdadera ensaladilla, iremos saltando unas a otras, algunas no le daremos importancia porque desde el punto de vista quizás sean demasiado técnicas. Pero quizá una de ellas, por ejemplo, que nos vuelve locos a todos, es el tiempo, ¿no? El tiempo es algo que me ha interesado muchísimo
en la Universidad Lawrenciana en Ontario, en Sudbury, tratamos temas de neurofisiología en conexión con temas electromagnéticos, etcétera, etcétera, en el que el factor tiempo, desde el punto de vista físico, tiene muchísimo que ver con los estudios que hacemos. Pero esas cosas que parecen de laboratorio están mucho más cerca de lo que nosotros nos creemos. Los que hayáis visto la película, por ejemplo, ¿cuál era? Interstellar, veréis, ¿no? ¿Os acordáis la parte esa que se va al futuro, vuelve al tiempo? Son cosas totalmente reales que de alguna manera nos afectan de esa manera directa. El tiempo existe como una verdadera fantasía en nuestra cabeza. La idea de que el tiempo es un modo de decir que una cosa sigue a otra. Una cosa sigue a otra. Yo creo que esto es fundamental en cualquier profesión que tengáis de los que estáis aquí. Vamos a ver. El tiempo, de repente, en vez de ser una cosa abstracta, realmente, ¿qué es lo que mide las manecillas del reloj? ¿Mide el tiempo? Yo diría que no. Miden espacios. Van midiendo espacios. Realmente lo que está midiendo es movimiento. Mide movimiento y tan solo si hay un observador en el mismo universo donde existe ese reloj. Es decir, un ejemplo. Hace poco fui a una casa de la familia en la playa. Había un reloj en el que alguien había quitado las pilas y estaba quieto encima de la mesa. ¿Qué había medido ese reloj mientras nadie estaba en esa casa? Incluso, aunque hubiese tenido las pilas. Nada, absolutamente nada. El reloj, el tiempo, es una cuestión totalmente subjetiva. Quizá luego, si da tiempo, nunca mejor dicho, haremos un pequeño experimento y ya veréis que vuestro cerebro, que está midiendo el tiempo, es tremendamente elástico según la situación que estéis viviendo. No lo va a medir siempre de la misma manera. Tiene una dimensión física que representa una sucesión de estados, lo que acabo de decir, que no hay tiempo fuera del límite de nuestro universo. Y durante el que se realiza una acción, por ejemplo, o un acontecimiento, lo utilizamos además muy coloquialmente, oye, has llegado tarde, cuánto tiempo falta para que empiece la película. Todos tenemos una referencia, unos aparatos que se mueven, y esos aparatos que se mueven, realmente lo que estamos contando son esos movimientos. ¿Cuántos movimientos faltan hasta que nos den las 12? Hay ecuaciones que lo definen. Esta la incluyo en un próximo libro que se va a editar ahora en octubre, que se llama El límite, entre paréntesis, es sobre la consciencia, el cerebro. Y en esta ecuación se advirtió que, a ver, se queda cortado un poquito con el proyector, no sé si en la pantalla no sé si a lo mejor se podrá ajustar o no. ¿Vale? Si no se van a cortar los bordes. Bueno. Simplemente tiene que ver con la percepción del tiempo. Según el observador, el tiempo va corriendo de una manera distinta. Sin llegar a los extremos de la física, en nuestra vida diaria, a veces el tiempo vuela, a veces el tiempo es demasiado lento. El tiempo en otras ocasiones se hace eterno. Es un tiempo que constantemente se está moviendo de un sitio para otro, ¿no? Hay incluso experimentos que se hacen hemos hecho algunos en Sudbury con fotones, en los cuales tú puedes ver que solamente si estás fuera del experimento, el tiempo dentro no llega a correr. Es un tiempo que utilizamos todos los días en nuestro trabajo. Por eso que estoy en un momento dado subrayándolo con tanta intensidad. El tiempo es la clave por el que percibimos absolutamente todo, lo que marca cada uno de nuestros hechos. Y es muy curioso porque dentro de ese tiempo, y lo iremos viendo ahora, siempre hablamos de un pasado. El pasado realmente como tal no existe. También hablamos de un futuro. Y también es interesantísimo cómo, dependiendo si uno está deprimido, por ejemplo, esa especie de banda se va adelantando o atrasando. Los deprimidos, de repente, el futuro deja de existir prácticamente y se va hacia el pasado. También es muy interesante, a medida como nos hacemos mayores, cómo va cambiando esa percepción del tiempo. Un minuto, si cerráis los ojos e intentáis contar un minuto, los que sean más mayores, el minuto tendrá entre 50 y 55 segundos, porque se le irá volando el tiempo. Los que tengan menos de 35 años, les durará aproximadamente 1 minuto y 5, o sea, 65 o 70 segundos. De igual manera, el espacio, que es donde está el tiempo, impide que todo suceda, evidentemente, a la misma vez. Platón creía que el tiempo era una ilusión, como os he dicho.
Van saltándose algunas cosas y el tiempo, sin lugar a dudas, está ligado al modo en que... Nada, entrar, por favor. Al tiempo, de la manera en que pensamos. Todos tenemos un lenguaje simbólico. La manera incluso de hablar desde que somos niños va modelando no solamente el lenguaje, también va modelando el pensamiento. Y es muy curioso porque, por ejemplo, he trabajado en alguna ocasión con programas informáticos que se dedican a examinar la sintaxis del discurso, por ejemplo, de psicóticos o esquizofrénicos, depresivos, etc. Y hay programas inteligentes que pueden hacer diagnóstico de la enfermedad según no solamente lo que hablas, el contenido, sino también la sintaxis. Es decir, nuestro lenguaje simbólico, todo aquello que aprendemos, va totalmente modelando no solamente aquello que hablamos, sino también, evidentemente, cómo pensamos, por ende, cómo nos comportamos, etcétera, etcétera, etcétera. Si adoptamos cierto tipo de palabras en nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, evidentemente, también va a cambiar. Y el tiempo es una de ellas. No vemos realmente el paso del tiempo, sino que sufrimos una serie de experiencias. Esas serie de experiencias habitualmente las llamamos recuerdos. El tiempo es muy curioso porque, a pesar de que cronológicamente pasa igual, obviamente, más o menos en todo el planeta, dependiendo, eso sí, con diferencias nimias respecto a la altura del nivel del mar, pero, por ejemplo, en África, que es un sitio, en Mali, particularmente, donde he llegado a vivir un tiempo, el tiempo pasa muy distinto. Las personas siempre tienen tiempo para todo. Tienen tiempo para la familia, tienen tiempo para los hijos, tienen tiempo para trabajar. El concepto de éxito es distinto, el concepto de felicidad también. Lo iremos viendo de todos modos a medida que hablemos y también al final de la mañana, si os parece bien, también podemos en un momento dado interaccionar y contar experiencias de cada uno. Podemos pensar que el pasado ya no existe y es verdad. El pasado es tan solo nuestra imaginación. Solo es nuestra imaginación. Y además, ¿qué creéis? ¿Que recordáis lo que ha sucedido? Para nada. Para nada. Todos recordamos aquello que creemos que ha sucedido, que muchas veces ni se parece. Como psiquiatra he visto multitud de, por ejemplo, de supuestos abusos sexuales que nunca ocurrieron, trastornos por estrés postraumático que tampoco ocurrieron. Y eso lo podéis ver todos vosotros cuando quizá habéis vuelto a aquella casa cuando erais niños y la casa ya no es como la recordabais. Es mucho más pequeña. Las proporciones evidentemente han cambiado, no solamente porque la vemos de una perspectiva evidentemente más bajita, físicamente hablando, sino porque las cosas han cambiado muchísimo. La realidad, una vez más, es según nuestro cerebro la interpreta. Hay personas que viven su propio infierno. Muchas veces cuando se habla de temas de violencia doméstica, yo personalmente detesto el término violencia de género. En Estados Unidos se utiliza siempre, y en el resto de Europa, violencia doméstica, que es lo que explica el resto de la dinámica. Cuando hablamos de violencia doméstica, muchas veces tenemos personas que viven verdaderos infiernos. Están en guerra. Antes os he hablado de la guerra de Ruanda o tal y cual. Pero hay personas que dentro de su propia casa están en guerra. Tienen una guerra, literalmente. Y esa guerra hace que enloquezcan y que hagan cosas, la mayor parte de las veces también execrables, evidentemente. Esa imaginación es la que en un momento dado nos hace percibir la realidad. Lo que nos hace realmente, valga la redundancia, es construir una realidad con elementos que vienen del pasado. Y por lo tanto, una vez más, cuanto mayor adherencia, cuanto mayor fidelidad, cosa que es muy difícil, tengamos a esa imaginación, a ese pasado, mejores resultados vamos a tener en el presente. Cuanto mejor lo recordemos. Lo que es real, pues eso, es un punto infinitesimal al que conocemos como presente. Si en un momento dado chasqueo los dedos, lo acabo de hacer, pero ya no existe. Está en el pasado. Ha sido tan solo un movimiento. El tiempo nunca se detiene y esta rodaja, la rodaja del presente, podríamos decir desde el punto de vista físico que prácticamente es igual a cero. Cada punto del espacio pasa por poseer un tiempo totalmente personal. En ese instante, cuando somos capaces de desbrozar el presente, observamos que desaparece el concepto de tiempo absoluto. El tiempo
es imaginario, no hay pasado, solo hay un presente, el futuro es lo que vosotros soñéis y eso lo iremos viendo de todos modos a lo largo de lo que hablemos hoy. Y hay una serie de características que son curiosas, quizá nunca lo habéis pensado, ¿no? Pero el tiempo es un recurso, es valioso y disponible, es atípico porque es imprescindible o por razones obvias, pero aunque no hayamos pensado en ello, tenemos que subrayar estas características. Es equitativo, todo el mundo, seas un obrero, seas el presidente de una gran compañía, o seas amo o ama de casa, padre, madre, hijo, bebé, tiene 24 horas y 365 días. Es de las cosas más democráticas que hay, junto con la muerte. Es inflexible, el tiempo no es elástico, es indispensable, no se puede hacer nada si no hay tiempo. Otra clave a la hora, obviamente, de abordar los trabajos. Y ahora veremos la manera como se puede distribuir ese tiempo. Es insustituible, no se puede sustituir por otro. Es decir, oye, que no me queda tiempo, pero puedo sustituirlo por X. No, tienes que robarlo, quitarlo de otra cuestión. Y es inexorable, solamente fluye hacia adelante. No hay manera de decir, ups, me equivoqué, vuelvo otra vez para atrás. Tiene que ver con el concepto cultural del que hablábamos antes. Aprovecha el tiempo, no pierdas el tiempo es oro, aprovéchalo. En una sociedad tan competitiva como la que vivimos y de tipo capitalista, el tiempo parece estar destinado tan solo a producir, ¿no? José Luis San Pedro decía que el tiempo no es oro, porque el oro no vale nada, el tiempo es vida. Y no estaba muy desencaminado, a pesar de ser filósofo, si os fijáis, tiene muchísimo que ver. Seguramente muchos de aquí estaréis, por ejemplo, pasando una pensión a vuestros hijos, los que estéis separados. Y hay quizá alguna también, que hoy en día se está regularizando ese tipo de cuestiones. Y muchas veces los chicos os dirán, pero papá o mamá, eso solo es dinero. Yo siempre les contesto, tengo hijos, también digo, no es dinero, es mi tiempo. Si te doy 50 euros, es mi tiempo. A mí me ha costado ganar esos 50 euros, no voy a meterme descontando impuestos, bla, bla, bla. Me ha costado X horas de mi vida. Yo te estoy dando parte de mi vida. No te estoy dando solamente un billete. Te estoy dando algo más importante. Valóralo bien, porque no es solamente dinero. Y con esto no quiero glorificar el poder del dinero. Me estoy refiriendo simplemente a que eso es una parte más de otras cosas que hacemos con nuestros hijos, que tiene que ver con nuestro tiempo. No nos lo regalan, no tenemos una impresora que le demos al print y salgan los billetes por el otro lado, ¿no? Ya que he hablado antes de Mali, por ejemplo, algo que puede sorprender mucho a los occidentales cuando vamos allí, y los que conozcáis África, que seguramente muchos de vosotros habéis estado allí, es como, por ejemplo, van caminando de aldea en aldea, personas cogidas de la mano, y la primera idea de un occidental es, pobrecillos, no tienen coche. Y en ese instante siempre recuerdo esas veces que he cogido el metro por la mañana en Madrid y no va nadie hablando, nada, no te preocupes, no va nadie hablando, van todos en silencio, van los vagones del metro balanceándose en absoluto silencio, la gente con la mirada perdida, y tú ves a los malienses o los senegaleses, por ejemplo, que van conversando, cogidos de la mano, cogidos del brazo, haciendo chistes, etcétera, etcétera, y te das cuenta que los valores de ese tiempo son totalmente distintos, no tiene nada que ver. Y ese etnocentrismo que muchas veces exhibimos de una manera ridícula los occidentales, tiene que ver también con temas como, por ejemplo, como el tiempo. Los que también conozcáis países árabes sabréis cómo a la hora de hacer un negocio, a la hora de contactar, etcétera, el valor del tiempo también es muy relativo. Tú no vas allí cuando tengo una cita en Nueva York con alguien, quedamos a una hora determinada y sabemos que 20 minutos después, 30 minutos, 45 como mucho, la cita ya ha acabado. En un país árabe, en África, te sientas, te haces un té, conversas, te conoces, te preguntan por la familia, te preguntan cuántos hijos tienes, a qué te dedicas, qué tal la situación en España, si eres del Real Madrid o del Barcelona, siempre preguntan esa historia. Entre paréntesis, África está plagada de camisetas del Barça. Es una cuestión que me ha llamado siempre la atención. Bueno, la cuestión es que la dinámica de ese tiempo es pero que muy distinta. En Bamako, cuando sales a dar una vuelta y te encuentras a los trabajadores, te los vas a encontrar en cuclillas, haciendo en un momento dado un té,
y compartiéndolos con todos los amigos, socializándose, hablando, etc. Lo que entre paréntesis además les conlleva una grandísima salud mental. Como psiquiatra no me como una rosca en Mali, os lo digo como curiosidad. Como médico sí, pero no se suicida nadie. Bueno, cuando les pregunto, claro, cosas obvias, ¿no? Sobre el suicidio, oye, ¿se suicida tal? Pues hace poco estuve en Sikasso, que está al sur, por ejemplo, y entre preguntas, tampoco vas a preguntar a la gente por la calle si se suicida a la gente, porque quedaría un poco raro, ¿no? Pero claro, psiquiatra, pour les fous, sí, los locos, tal, bien. Y bueno, empieza a hablar de temas de depresión, de tal, de si se suicida, esas cosas de las películas de los occidentales. O te cuentan que a alguien le contaron, que un primo suyo le contó, que hace 15 años no sé quién se ahorcó. Y la salud mental que tienen es tremenda y creo que una de las claves es, por un lado, la familia y por la otra es el tiempo. El tiempo. Y os diré como curiosidad que gran parte de estos malienses que veis saltando la valla, y aunque pueda sonar políticamente incorrecto, la mayor parte de ellos no viene huyendo del hambre. En Mali se vive, aunque os parezca mentira, relativamente bien. Cuidado, no podemos aplicar nuestros estándares occidentales a ellos. Es verdad que no tendrán PlayStation y cada uno tiene una super consola 4K de alta definición. Es verdad, pero tiene una tele de las antiguas que ponen en medio del patio y se sientan 20 alrededor y se lo pasan genial. Vienen a intentar justamente lograr lo que Televisión Española Internacional les emite todos los días, que es uno de los principales factores contaminantes de su cultura, entre paréntesis. Ya para rodar ese mismo tema, os diré que la mayor parte de los que vienen a saltar tienen que pagar varios miles de euros y quien no tiene dinero en Mali no solamente no tiene varios miles de euros, no tiene ni para pagar el autobús en Bamako, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal y no me voy a meter con ello. Hay muchísimas, luego que el tiempo es muy inspiradora para multitud de autores, para multitud de filósofos, escritores, psicólogos, psiquiatras. El tiempo parece siempre como la novia intelectual de muchos de ellos. Matando nuestros sueños. La verdad que no está muy desencaminado Coello cuando dice eso. Todos nosotros somos niños que hemos crecido. Todos hemos tenido sueños. De repente ha habido una serie de cuestiones que se han ido cruzando en nuestro camino. Pero en el fondo todos hemos estado jugando hasta hace relativamente pocos años. Y teníamos muchísimos sueños. El tener sueños desde que somos niños y perdurarlos cuando somos adultos es otro eje, desde mi punto de vista, de la salud mental. Si no sueñas, evidentemente vas a tener un grave problema. Ahora entraremos en el tema de los sueños, pero no los sueños oníricos, sino los sueños de fantasía, ¿no? Paul Claudel decía, no es el tiempo el que nos falta, somos nosotros los que le faltamos a él desde nuestra cabeza. Jackson Brown es un escritor norteamericano. Me gustó esta frase, ¿no? Tenemos todo el mismo número de horas al día que tenía Helen Keller, ¿os acordáis? La escritora, creo que fue incluso senadora en Estados Unidos, era ciega y sordomuda y sin embargo tocaba el piano, escribía libros, etc. Y además estamos hablando de principios del siglo XX, que no existían los adelantos tecnológicos de hoy en día que favorecen, ¿no? Pasteur, Miguel Ángel, la Madre Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci, Einstein, etc. Y luego he agregado una de propina, que esa la he sacado yo por ahí, pero es de Jackson Brown también. Evita las personas negativas. Siempre tienen un problema para cada solución, que me encantó. Es verdad, muchas veces tienes, la idea, la solución, y siempre sale alguien para decir, no, eso no sé qué, joder, macho. Eso son unas cosas, entre paréntesis, y no es por hacer patria hacia los americanos, que también tienen sus multitud de defectos, pero unas cosas que más me gusta de Estados Unidos es que habitualmente vas a una reunión o vas a una cosa y dices, oye, se me acaba de ocurrir que fíjate, vamos a poner un GPS, le vamos a poner luego un chupa chups y lo vamos a mandar en un satélite que dé vueltas al espacio. Y dices, joder, qué buena idea. Y te quedas y dices, bueno, por lo menos vamos a probarlo, ¿no? Explícanoslo cómo lo quieres hacer, a ver si hay si esto tiene pies o cabeza, ¿no? Es fantástico poder estar en Estados Unidos y abrir, por ejemplo, vosotros que sois del tema de trabajo, negocio, etcétera, empezar a las 9 de la mañana a trabajar y al mediodía ya has creado una sociedad, has abierto 2 cuentas de banco, tienes las tarjetas de crédito en la mano y también tienes tu número de identificación fiscal, de manera que a las 12:01 puedes empezar ya a trabajar. Eso es algo realmente nunca visto. Bueno, y no estoy exagerando con lo de las 3 horas. La falta de tiempo y cómo superarlo, ¿no? Realmente
el tiempo es como una especie de capital. Eso recuerda a cosas que decía mi abuelo sobre la salud, ¿no? Que has recibido un capital cuando naces y lo vas gastando a lo largo de tu vida. Realmente vamos gastándolo todo como si fuera el dinero, como si fuera la cuenta de un banco. Vamos gastando por aquí, vamos gastando por allá y nos vamos quedando sin ese capital que todos sabemos además que para bien o para mal es finito. Llega un día en que ese tiempo se acaba, obviamente. En nuestra cultura, yo creo que tenemos la manía, fíjate, de hacer demasiadas cosas, tomar demasiadas responsabilidades y a medida que aparentemente vas ascendiendo en tu historia laboral, te crees, incluso lo veremos después, invulnerable, ¿no? Que parece que, como el chiste aquel del burrito que le dejaba sin comer y dice, bueno, ¿y qué le pasó? Dice, pues eso, ¿no? Sabéis, ¿no? Le fue dejando de comer y el otro pregunta, bueno, ¿y al final qué pasó? Dice, nada, estaba perfectamente, bueno, pero ¿qué pasó? Pues que al final se murió. Digo, pues lógico, pues claro. Quiere decir que todos tenemos un límite. Decir que sí a las oportunidades es algo que hay que aprender. Ahora veremos el decir que no, evidentemente, que es lo contrario, el valor del no. La saturación tecnológica también nos ayuda, por un lado. Yo siempre desde hace años, que soy un friki de la tecnología, siempre he escuchado el clásico ese de y este nuevo aparato nos va a quitar no sé qué de trabajo. Y sí, no sé qué de trabajo, no sé de qué, porque al final nos quita un trabajo, pero nos pone otro trabajo porque a su vez tenemos más tiempo para hacer lo otro. Es extraño que utilicemos esta tecnología realmente a favor nuestro y de nuestra salud mental. Solemos utilizarla ¿para qué? Para ser aún más productivos, ¿no? Incluso hay una frase aquí, perder el tiempo, que me parece fantástico, ¿no? Los malienses son expertos en perder el tiempo. Pero fijaros qué curiosidad, si lo digo así, os puede parecer que mi frase es peyorativa, ¿no? Los malienses son expertos en perder el tiempo. Como diciendo, ¡joder! Menudos son estos tíos que no rinden, ¿no? No. Son expertos realmente no en perder el tiempo. Son expertos en hacer cosas tremendamente productivas en otras áreas de su vida, que es muy distinto. La gente allí no se suicida, prácticamente, evidente, ¿no? Algunos se suicidarán, no están deprimidos, no hay niños hiperactivos. Oh, ahora hablaremos del porqué. ¿Niños hiperactivos en Bali, en Sudamérica? Ahora hablaremos de ello. Porque seguro que aquí, desgraciadamente, tenemos algún niño hiperactivo. Y hay una serie de características de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar o sacar el máximo partido al tiempo? Quizás esto sea un poco más árido, pero lo voy a pasar rapidito. Obviamente un horario laboral. Yo toda mi vida he sido bastante caótico, porque he hecho muchísimas cosas, hasta que en los últimos años he empezado a domarme un poquito, ¿no? A tener un horario. Es decir, a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, ya no trabajo. Ser previsores. Es una cosa realmente que he aprendido. Llegar antes, un rato antes al trabajo, con objeto de poner en orden todas aquellas cuestiones que vamos a hacer a lo largo del día. Revisar al final, antes de irme, por ejemplo con las secretarias, etcétera, secretarios, quien sea, decirle, oye, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué nos ha quedado pendientes? ¿Qué tenemos que hacer para mañana? Revisar y establecer un orden de prioridades. Las prioridades es algo tremendamente importante. Fijar plazos largos, no tener vergüenza en fijar esos plazos a tiempo, no pasa nada. Hay proyectos que tienen que sacarse a lo largo de muchísimo tiempo, dividir esos trabajos, lo que va a resultar en menos estrés. Ahora veremos el tema del estrés. Programar, agenda, calendario, delegar, es todo un arte, el arte de delegar, saber a quién atribuirle un trabajo, no considerarse indispensable, como si la empresa se fuese a venir abajo si nos sucede algo. Los trabajos más complejos, eso lo veremos ahora porque es muy interesante. Según la hora del día, ejercer o abordar los trabajos más o menos complejos. Tiene que ver muchísimo con nuestros ritmos hormonales, con nuestros ritmos neurofisiológicos. Evitar la rutina, ¡buah! Mortal. Se ha visto, por ejemplo, que muchos trabajos en los que la rutina es lo habitual, las personas se dan de baja, se enferman, bajan sus defensas, tienen mucho mayor nivel de accidente laboral, tienen mucho mayor nivel de depresiones. Incluso perder 10 minutos de un domingo, y no estoy diciendo que uno trabaje el domingo, cuidadín, lo que estoy diciendo es que simplemente el domingo diga, a ver, vamos a ver, un vistazo rápido a lo que tienes que hacer durante la semana.
Respecto al tiempo perdido, significa simplemente, ¿qué es el tiempo perdido? Pues hacer algo que es pues menos importante, menos importante. Claro, habría que definir perfectamente qué es lo que llamamos importante, evidentemente, ¿no? Echarse una siesta, por ejemplo, puede ser importante, y no lo estoy diciendo irónicamente, si uno está cansado para recuperarse. Pero lo que acaba contando al final, si somos productivos, es que el trabajo esté hecho, que esté hecho, para bien o para mal, que el trabajo esté hecho. Hemos perdido, evidentemente, parte de nuestro tiempo a causa de hábitos inadecuados. Nos sucede a todos. La vida simplemente es ir puliendo todo este tipo de hábitos para mejorar. Y hay un factor que nos sucede, yo creo que a todos, ¿no? Cuando tenemos una sensación de necesidad de tiempo, no llega el tiempo, trabajar más horas o trabajar más deprisa. He ilustrado una foto, lo que pasa es que yo creo que la pantalla va a ser un poquito más grande. Es una foto de tiempos modernos con Charles Chaplin, digo por si de ahí atrás no lo veis bien. Trabajar bajo presión, trabajar en un momento dado constantemente siendo una especie de robot, nunca mejor dicho, frente a un rendimiento adecuado. Es una de las peores cosas que nos puede suceder en nuestra sociedad. Luego hay una serie de conceptos que voy a pasar rápido sobre ellos, que es la eficiencia, eficacia o efectividad, ¿no? La eficiencia se centra en cómo hacer las cosas, la eficacia está en relación a los resultados y la efectividad, bueno, tenemos aquí una tabla comparativa de todos modos, entre diferencias entre eficiencia y eficacia. Luego, si alguien quiere, entre paréntesis, que le mande la presentación o si quiere revisarla, aunque me deis un papelito con el correo electrónico, ¿vale? Os lo mando y así la tenéis. Una tendencia perfeccionista, el eficiente, tendencia a la chapuza si tiene que cumplir largos plazos, resolver problemas, la eficiencia, lograr objetivos, la eficacia, ahorrar gastos, crear más valores, cumplir tareas, obtener resultados. La eficiencia es reglamentaria, la eficacia es flexible, se focaliza en la tarea, en el objetivo, pero ambas tienen que coexistir en cualquier labor que nosotros queramos. Porque en definitiva, entre esa eficiencia, la eficacia y la efectividad es la que se logra el éxito si atendemos a estas tres cuestiones.